Bueno, el siguiente video tutorial pretende mostrar el uso de herramientas de Excel para la elaboración de tablas de frecuencias agrupadas y no agrupadas. Presentamos la siguiente situación para explicar este caso. El número de personas fallecidas en accidentes de tránsito en vehículos de motor por estado en Estados Unidos, incluyendo el Distrito de Columbia en el año 2003, es como sigue. Entonces aquí nos presentan la cantidad de personas que han muerto por accidentes de tránsito. Entonces vamos inicialmente a construir una tabla de distribución de frecuencias no agrupadas. Esta es la base de datos, la idea es mantener esta base de datos original intacta. Entonces vamos a trasladar esta base a otra hoja. Entonces la vamos a copiar, la seleccionamos, copiamos y la llevamos a otra hoja. Y la pegamos. Entonces ya tenemos esta base de datos la cual la vamos a trabajar, la vamos a manipular. Estos datos deben ser organizados de menor a mayor y en una sola columna. Por lo tanto, vamos a ir cortando esta tabla y la vamos pegando debajo de la columna para hacer una sola columna. Cortamos aquí también, nos paramos debajo de la columna y la pegamos. Tenemos esta última columna, la cortamos y la pegamos. Bien, ya tenemos una columna con los datos, pero están en desorden. Entonces seleccionamos y le damos un orden de menor a mayor. Vamos acá a datos y la ordenamos. Bien, esto es el número de fallecidos. Y aquí en esta parte superior está la frecuencia absoluta. Bien, en esta celda no ocupo el nombre total, entonces por ser una frase grande, entonces vamos a ajustar el texto. Seleccionamos la celda, clic derecho, vamos a formato de celda, vamos a alineación y ajustamos texto, de tal manera que el nombre largo aparezca en la celda dentro de la columna. Ahora vamos a dar borde a toda la tabla. Vamos a bordes, todos los bordes. Aquí centramos. Ponemos en negrilla para diferenciarlo de los datos. Ahora sí vamos a encontrar la frecuencia con la cual se repite cada dato. Hacemos una observación general, bajamos, aquí vamos seleccionando y vamos bajando. Y nos encontramos que el dato 203 se repite dos veces, lo resaltamos para tenerlo en cuenta. Bajamos y seguimos observando rápidamente. Y observamos que los datos tienen apenas una frecuencia de 1, lo cual da mayor razón al hecho de agrupar las frecuencias después. Entonces colocamos la frecuencia 1, bajamos hasta ahí. Aquí podemos eliminar un 203, entonces seleccionamos esta fila, clic derecho, eliminamos la fila para que quede solamente un 203, pero su frecuencia es 2. Aquí colocamos como frecuencia 1 a los siguientes datos y bajamos. Bien. Podemos calcular el total de datos, aquí, el tamaño de la población total, y aquí insertamos una fórmula para sumar. Nos aparece esta ventana, insertamos la función suma, doble clic, y seleccionamos todos los datos que queremos sumar. Vamos hasta arriba, hasta el primer dato. Ahí. Hacemos Enter. Y resulta que tenemos un total de 51 datos. Los seleccionamos para tenerlos en cuenta. Bien,
Lo que hemos elaborado hasta este momento es una tabla de distribución de frecuencias no agrupada. Entonces, le podemos colocar el título aquí para acordarnos. Es una tabla de distribución de frecuencias no agrupada. Bien, ahora la idea es hacer una tabla de distribución de frecuencias agrupadas, pues el análisis así, con frecuencias tan bajitas, pues es complicado. Para elaborar una tabla de distribución de frecuencias agrupadas, debemos obtener la siguiente información, con tres datos fundamentales. Entonces hacemos una pequeña tablita para incluir esos datos. Vamos a calcular el dato del rango, el valor de K y el valor de la amplitud. Centramos estos datos. El rango es igual a la diferencia entre el mayor dato y el menor dato. Entonces, escribimos un igual como está ahí, vamos al mayor dato. El mayor dato es 4215. Hacemos clic encima de esa celda y vamos acá arriba y le restamos el menor dato, que es 67. Entonces aquí está la fórmula, hacemos enter y la diferencia entre los dos datos es 4148. Ahora vamos a encontrar el valor de K, es decir, cuántas clases o grupos voy a formar. Entonces insertamos la fórmula 1 más 3,32 por logaritmo en base 10, seleccionamos logaritmo en base 10 aquí, doble clic, y aquí escribimos el tamaño de la población, que en la suma nos dio 51. Bien, enter, y nos dice que el número de clases o de grupos que vamos a sacar es de 6,66. Lo aproximamos a 7, lo resaltamos para tenerlo en cuenta. Bien, es decir, nos van a salir 7 grupos o 7 clases. La amplitud, es decir, qué tan grande o qué tan ancho es cada clase, la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Igual, el valor del rango, hacemos clic en ese valor, dividido el valor de K. Con eso encontramos qué tan ancho es o qué tan amplia es cada clase. Sin embargo, igual acá la amplitud de 592,57, como los datos que nos dieron del número fallecido están en números enteros, la idea es que la amplitud también sea enteros. Entonces aproximados de 592 a 593. Bien, resaltamos para tenerlo en cuenta. Tenemos los tres datos, el rango, el valor de K y el valor de la amplitud. Ya con esta información procedemos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias agrupada. Entonces colocamos aquí el titulito, podemos copiar esto aquí para acelerar. Entonces aquí tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Bien, nos dicen que tenemos que trabajar 7 clases, entonces aquí colocamos el número de la clase. Bien, esa primera. En esta segunda celda colocamos la variable, en este caso el número de fallecidos. Aquí colocamos la marca de clase. Aquí vamos a colocar el valor de la frecuencia absoluta, una F minúscula. Aquí la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Bien. Entonces seleccionamos esto y bajamos 7 espacios, pues son 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí, perfecto. Le damos un orden a esto.
centramos la información bien. Y si ustedes se pueden dar cuenta, estas tres primeras celdas tienen los títulos por fuera de la celda. El número de clases y la marca de clase pues no alcanza. Entonces tenemos que ajustar estas celdas para que alcance el título completo. Las seleccionamos, clic derecho, formato de celda y confirmamos ajustar texto. Bien. Seleccionamos esto para darle negrilla, para diferenciarlo de los otros datos y lo centramos. Muy bien. Aquí obtendremos 7 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En algunos casos, según las necesidades, puede existir una clase más o una clase menos. Por ahora dejemos en las 7 clases que salieron del cálculo. Bien, ahora vamos a construir aquí en este espacio, vamos a ampliar un poquito la columna. Aquí en este espacio vamos a construir cada una de las clases. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocar aquí dos valores, uno el límite superior de clase y otro el límite inferior de clase. Para eso nos ayudamos de una tabla anexa que vamos a hacer acá. Una tabla que nos permite calcular con facilidad ese límite inferior y ese límite superior de clase. Aquí colocamos límite inferior, límite superior. Bien, el límite inferior de clase, de la primera clase, es 67, es el menor valor. Entonces escribimos 67. Muy bien. Vamos a centrar todo para que todo quede centrado. Bien. Y aquí está el límite superior. El límite superior resulta de aumentarle el valor de la amplitud a este valor del límite inferior. Entonces doble clic igual, seleccionamos este valor más el valor de la amplitud, que en este caso es 593. Hacemos clic ahí, Enter, y nos da que el límite superior de la primera clase es 60. Es decir, la primera clase va de 67 fallecidos a 660 fallecidos. Ahora procedemos al siguiente límite, a la siguiente clase. El límite inferior de la siguiente clase corresponde exactamente al mismo límite superior de la anterior. Es decir, lo copiamos. Igual, hacemos clic aquí, copiamos ese límite superior, Enter. 660. Y aquí igualmente, entonces, igual, este valor límite inferior más el valor de la amplitud. Pero aquí vamos a hacer una operación adicional. Y es que vamos a darle en el teclado, vamos a presionar la tecla F4. Cuando presionamos la tecla F4, ustedes miran que aparecen los signos de pesos. Esa simbología nos indica que este valor de la amplitud lo va a mantener constante durante todo el ejercicio. Enter. Muy bien. Ahora ya podemos calcular todos los límites inferiores y superiores de cada una de las clases. Seleccionamos y bajamos. Hasta ahí. Bien, entonces ya tenemos esto. Sin embargo, aquí en esta columna debemos trasladar estos valores pero juntos. Entonces debemos fusionar estas dos columnas. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos aquí, doble clic, igual. Seleccionamos este primer valor. Perfecto. Ahora vamos, en el teclado hay una tecla que tiene este símbolo I, que es el que voy a presionar. Perfecto. Abrimos comillas. Y como yo quiero que la clase me diga va de esta a esta clase, entonces hacemos espacio e introducimos la letra A. Espacio, comillas, otra vez el símbolo I y hacemos clic en el valor del límite superior. Ahí. Perfecto. Enter.
Entonces ahí ya podemos observar que se unieron las dos límites. Ahora si bajamos de aquí, seleccionamos y bajamos hasta el número 7. Entonces ya obtenemos cada una de las clases constituidas. Bien, en la clase número 7 podemos observar que los datos van de 3625 a 4218. Aquí hay que tener mucho cuidado y mirar si el último dato, o sea 4215, se encuentra dentro de esta clase. Observemos que efectivamente el 4215 sí lo podemos ubicar acá, por lo tanto no hay que agregar una clase nueva. ¿Perfecto? Bien. Ahora sí vamos a calcular la frecuencia. ¿Cuántas veces o cuántos datos hay en cada una de las clases? En la primera clase, en esta. Entonces, vamos a observar que de 67 a 660, que corresponde a esto, sin incluir al 660, o sea, hasta aquí lo podemos resaltar para llevar un control, ¿cierto? Eso es la primera clase, es el número de fallecidos para esa clase. Bien, ahora tenemos que calcular la frecuencia, hacemos doble clic aquí, igual, y sumamos sus frecuencias. Insertamos la función de suma, clic, doble clic, y sumamos estos valores. Seleccionamos hasta aquí. Enter. Perdón, cerramos, qué pena. Problema con el mouse. Enter. Bien. Es decir, hay 28 datos en esta primera clase. Ahora bien, vamos para la segunda clase, igual, ¿cierto? Primero miramos de dónde a dónde va, 660 a 1253. Entonces seleccionamos desde aquí 1253, o sea, hasta aquí. Le colocamos otro colorcito para distinguirlo, para diferenciarlo. Bien. Ahora sí, vamos a ir a la suma, igual suma, y seleccionamos las frecuencias y las sumamos. Y así hacemos con el resto. Perfecto. Enter. Vamos a seleccionar rápidamente la siguiente, es de 1253 a 1846. 1846. Vamos hasta ahí. Le ponemos este colorcito y sumamos las frecuencias de esos datos. Igual, suma, doble clic y seleccionamos los datos de las frecuencias. Enter. Bien, ahora sí, ¿cuántos datos hay entre 1846 y 2439? No hay ningún dato, es decir, la frecuencia para esta clase es 0. Hasta 3032, vamos a ver si hay valor de 3032. Tampoco, entonces la frecuencia es 0. De 3032 a 3625. 3625, o sea, correspondería solamente a este valor, o sea, frecuencia 1. Y por último, la última clase tendría frecuencia de 3625 a 4218. Entonces hay dos valores que son los últimos que quedan. Bien. Ya tenemos las frecuencias absolutas para cada una de las clases. Podemos aquí colocar un título de total para ir confirmando los valores. La suma de las frecuencias absolutas debe dar el valor de la población total, en este caso 51. Vamos a ver qué pasa. Sumamos estos valores. Enter y efectivamente me da 51.
Vamos a colocarle rojito para irlo teniendo en cuenta. Bien. Ahora vamos a trabajar con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se calcula o se encuentra de la siguiente manera. Doble clic igual. Seleccionamos la primera frecuencia aquí, que es la misma, sin problema. La siguiente es igual a este valor más el anterior de la frecuencia acumulada, enter. Y de aquí ya simplemente es arrastrar, seleccionamos aquí y arrastramos hasta acá. Este valor 51 debe corresponder a este valor. Si están iguales significa que pues efectivamente estamos haciendo las cosas bien. La frecuencia relativa es el porcentaje correspondiente a la frecuencia absoluta. Aquí insertamos una fórmula que es igual a el valor de la frecuencia absoluta que quiero calcular, que es este, en el caso 28, por 100 dividido el total, que en este caso es 51. Sin embargo, tenemos que 51 mantenerlo, sostenerlo. Entonces hacemos clic en la tecla F4. Enter. Entonces nos da que un porcentaje de 54,90. Seleccionamos y arrastramos hacia abajo para obtener el resto de porcentajes. Bien, si ustedes se dan cuenta nos dieron cifras con más de 2 decimales, entonces podemos quitarle esos decimales, seleccionamos esto y vamos a esta herramienta superior donde le quita el número de decimales, lo dejamos con 2 decimales. Para poder, digamos, comprobar que esto está bien hecho, igual, suma, y esto me debe dar 100. Enter. Y efectivamente me da 100 aquí. Entonces le colocamos un colorcito diferente al que le estamos colocando para irlo teniendo en cuenta. Bien. Y la frecuencia relativa acumulada tiene el mismo procedimiento que la frecuencia acumulada, pero utilizando los datos de la frecuencia relativa. El primer dato es exactamente igual. Enter. El siguiente dato es igual a este más el anterior de la frecuencia relativa, o sea, este. Enter. Y aquí bajamos. Bien. Si ustedes se dan cuenta, este valor corresponde a este valor. Son exactamente iguales y deben ser así. Bien. Entonces ya obtenemos esta tabla, que es la tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Luego viene la marca de clase, que es un promedio de los valores, ¿cierto?, de cada una de los límites de clase. Entonces aquí simplemente es igual promedio, y como tenemos la tablita acá, seleccionamos estos dos valores. Me está diciendo que saque el promedio de estos dos valores, hacemos enter. Entonces es el valor promedio. Ahora sí arrastramos hacia acá y obtenemos las marcas de clase para cada una de las clases. Bien, ya con esta tabla de distribución de frecuencias se facilita mucho el análisis. Podemos concluir, según el caso que nos presentaron del número de personas fallecidas en accidentes de tránsito, podemos concluir lo siguiente. Si nosotros podemos observar, generalmente uno se refiere a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa. Entonces podemos observar que el mayor porcentaje está aquí. Yo lo puedo seleccionar y puedo sacar la siguiente conclusión, que el mayor porcentaje de muertes por accidentes de tránsito está entre 67 a 660 fallecimientos.
Hay un aporte importante, hay un 25%, ¿cierto?, de accidentes de fallecidos que están entre 660 y 1253. No hay ningún caso presentado o que se refiera a número de fallecidos entre 2.439 y 3.032. ¿Perfecto? Entonces, generalmente uno se refiere para hacer análisis generales a la frecuencia relativa o a la frecuencia absoluta. Ya en la interpretación de datos, podemos seleccionar cualquier dato de cada frecuencia. Yo puedo decir que hay 13 casos, ¿cierto?, de fallecimientos o de datos que oscilan entre 660 y 1253 fallecidos. Entonces podemos seleccionar este dato para interpretarlo. En la frecuencia acumulada podemos decir que hay 48 casos donde el número de fallecidos va entre 67 y 1846. Lo mismo en la frecuencia relativa, yo puedo decir lo mismo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar este valor, que el 80,39% de los casos presentan muertes o número de fallecidos entre 67 y 1253. Bien, entonces hemos terminado el video tutorial referente a la construcción de tablas de distribución de frecuencias no agrupadas y agrupadas. Lo importante de esto es el análisis y el aporte que nos puede hacer para determinar una situación en cualquier caso que esté analizando.